Bueno, lo que se va a realizar hoy es dos tipos de cortes en vegetales. Como podemos ver, los ingredientes tenemos la papa, zanahoria, cebolla, pimientos. Y como herramientas, el cuchillo y la chaira. Vamos a comenzar primero con la papa. Como primer paso a realizar es cortar los bordes para tener una base lisa. Y iniciamos con el primer corte, que es la juliana fina, que sus medidas son de 1.5 milímetros por 5 a 7 centímetros de largo. A continuación estamos realizando lo que es el corte brunoise fino, que sus medidas son de 1.5 milímetros por 1.5 milímetros. Como podemos ver, son cubos pequeños. Como siguiente corte que se va a realizar es la juliana, que sus medidas son de 3 milímetros por 5 a 7 centímetros de largo. Y continuamos con el siguiente corte, que es el brunoise, que sus medidas son de 3 milímetros por 3 milímetros. Como podemos ver, son cubos de 3 milímetros por 3 milímetros. Y el siguiente corte que se va a realizar es el batonet, que sus medidas son de 6 milímetros por 6 a 7 centímetros de largo. A continuación realizamos el corte small dice, que sus medidas son de 6 milímetros por 6 milímetros. Como pueden observar, son cubitos de 6 milímetros por 6 milímetros. Y seguimos con el siguiente corte, que es el puente nuevo, que sus medidas son de 1 centímetro por 6 a 7,5 centímetros de largo. De ahí sacamos el corte medium dice, que sus medidas son de 1 centímetro por 1 centímetro. A continuación vamos a realizar el último corte llamado large dice, que sus medidas son de 2 centímetros por 2 centímetros. Como siguiente ingrediente vamos a utilizar la zanahoria y vamos a realizar los mismos cortes que hicimos con la papa.
Y realizamos el primer corte, que es el juliana fina, que sus medidas eran de 1.5 milímetros por 5 a 7 centímetros. De ahí podemos sacar el siguiente corte, que es el brunoise fino, que sus medidas son de 1.5 milímetros por 1.5 milímetros. A continuación vamos a realizar el siguiente corte, que es la juliana, que sus medidas son de 3 milímetros por 5 a 7 centímetros de largo. De ahí podemos sacar el brunoise, que sus medidas son de 3 milímetros por 3 milímetros. A continuación se va a realizar el corte batonet, que sus medidas son de 6 milímetros por 6 a 7 centímetros de largo. De ahí podemos realizar el corte small dice, que sus medidas son de 6 milímetros por 6 milímetros. Continuamos con el último corte, que es el medium dice, que sus medidas son de 1 centímetro por 1 centímetro. Continuamos con nuestro tercer ingrediente, que es el pimiento. Para realizar los cortes en el pimiento vamos a realizar 4 cortes, que es el juliana fina, brunoise fino, juliana, brunoise. Y realizamos el corte, que es juliana fina, que sus medidas eran de 1.5 milímetros por 5 a 7 centímetros de largo. De ahí continuamos con el brunoise fino, que sus medidas eran de 1.5 milímetros por 1.5 milímetros. Continuamos con el corte juliana. Sus medidas eran de 3 milímetros por 5 a 7 centímetros. Continuamos con el brunoise, que sus medidas eran de 3 milímetros por 3 milímetros. Continuamos con nuestro cuarto ingrediente, que es la cebolla. Los cortes que se va a realizar a la cebolla es el juliana fino, juliana, el brunoise fino, brunoise y el corte pluma. Continuamos con el corte, que es el juliana fina, de 1.5 milímetros. El siguiente corte es el juliana, de 3 milímetros. A continuación lo que se va a realizar es la separación para poder hacer los cortes brunoise fino
y el brunoise. Y terminando de cortar las separaciones, se realiza unos cortes en la mitad de la cebolla, como 1 o 2 cortes máximo. Y así podemos realizar el corte brunoise fino, con su medida de 1.5 milímetros. Y continuamos con el siguiente corte, que es el brunoise, con su medida de 3 milímetros. Y para el último corte de la cebolla se debe limpiar bien la cebolla y quitarle el centro o el corazón de la cebolla, para poder así realizar el corte pluma. Para este corte se debe utilizar el cuchillo medio inclinado, para así poder obtener el corte pluma. Y con eso hemos finalizado los tipos de cortes en los vegetales. Como podemos observar, todos los tipos de cortes con sus respectivas medidas.